El análisis político de la semana llega con la seriedad y rigurosidad del periodista Leonardo Galante. Muy bien, amigos, estamos ya cumpliendo con lo que habíamos prometido. Ya está con nosotros una joven economista recibida de la Universidad de la República, Alejandra Pico, que además tiene la responsabilidad de ser la directora del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, pero que tiene una mirada muy profunda sobre los grandes temas que preocupan en cualquier sociedad, no importa el tiempo ni el lugar, como son temas vinculados con la pobreza, con el empleo, con el salario. Bienvenida, Alejandra, primero. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Te decía un poco antes de comenzar esto que hacemos fuera de micrófonos, ¿no? Que miraba algunas cifras de este último informe que realmente son alarmantes por la cantidad de personas que viven hoy en Uruguay, y voy a usar una frase que a veces me gusta utilizar, viven a medio morir, porque hay más de 503.000 trabajadores que trabajan 40 horas semanales y ganan menos de 25.000 pesos. Y yo miraba el desagregado de esa cifra por rubro, por actividad, también por si son hombres o son mujeres, y realmente es muy alarmante. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y que me des un poco de contexto de cuál ha sido la razón de que hoy tengamos esa primera mirada, que no es la única, porque digamos que el estrato que sigue no es mucho mejor que este, porque vivir con menos de 25.000 pesos también es complejo, pero con menos de 30 también, y hasta con menos de 50 te diría que hoy en una realidad como la nuestra es bastante difícil poder llegar a fin de mes. Normalmente nos sobra mes al final del sueldo. Sí, totalmente. Sí, bueno, como nosotros decimos, a veces no es vivir, es un poco sobrevivir. El informe de 25.000 pesistas. Para ser justos, hoy no estamos hablando exactamente de 25.000 pesos, es un poquito más. Estamos hablando algo, ¿no? De 27 y algo, ahí está. Es que nosotros dejamos ese umbral de los 25.000 fijos desde el año 2022. Antes, bueno, este informe tiene muchos años. En 2010 hablábamos de los 10.000 pesistas. Eso se fue actualizando fundamentalmente a medida que crecen los precios. Estamos hablando con esos 27.700 y algo de hoy, del mismo poder de compra de 25.000 de hace 2 años, poco más de 2 años, en 2022. Y bueno, lo que indaga el informe es justamente en esos trabajadores que nosotros consideramos que tienen salarios sumergidos. Ese no es un criterio objetivo que tenga que ver con, como por ejemplo, la pobreza, que se mide a partir de las necesidades y de una canasta de necesidades alimentarias y no alimentarias. Es un umbral un poco subjetivo de lo que nosotros consideramos que es un mínimo salarial necesario para vivir en nuestro país. Para poner contexto, si yo gano, vamos a poner los 27.000 pesos, ¿cuánto es el costo de la canasta familiar hoy? Bueno, esa es una de las cuestiones. Hoy no hay un dato de un costo de una canasta familiar. Lo que sí hay, no se mide en Uruguay el costo de una canasta básica. En primer término, sí hay una canasta básica, la canasta básica alimenticia, que es con la que se mide la indigencia, básicamente, o la pobreza extrema. Y luego a esa canasta básica alimenticia, a partir de la cual se mide la indigencia o pobreza extrema, es decir, el que no alcanza los ingresos para comprar esos alimentos básicos para vivir es un indigente, o un pobre extremo en realidad es el concepto más apropiado. Arriba de esa canasta básica alimenticia se calcula el costo de los no alimentos y lo que tenemos es una canasta que nos permite medir la pobreza, un umbral o límite de pobreza. No hay una canasta que uno pudiera decir, bueno, esto es lo que debería percibir un trabajador o poder consumir un trabajador para tener una vida digna. Eso no existe en particular porque, o fundamentalmente porque todas las personas tienen necesidades diferentes, tienen consumos diferentes y bueno, y en realidad también porque desde la central, y creo que como cualquier sociedad aspiramos a que las personas con su salario puedan hacer más que solamente estar por encima o salir de la pobreza, aunque esa no es la realidad hoy y nos encontramos con una cantidad de trabajadores ocupados,
asalariados que viven en hogares pobres. Entonces decía, este informe, que hoy estamos hablando de un poquito más, 27.000 y algo de pesos, estamos hablando también de un valor en términos líquidos, una vez realizados los aportes, sería lo que uno percibe en la mano, y por una jornada de 40 horas de trabajo semanal. En el mes, ¿verdad? Ese es el ingreso mensual por una jornada de 40 horas semanales. Y este problema de los ingresos laborales sumergidos, en algunos casos estamos hablando de trabajadores cuentapropistas, trabajadores independientes, estamos hablando del total de ocupados, en otro caso miramos únicamente lo que está pasando con los trabajadores en relación de dependencia, los asalariados, ese corte que nos interesa a nosotros porque justamente la negociación colectiva y los consejos de salarios tienen incidencia sobre los trabajadores asalariados. Pero más allá de esto hay otra realidad oculta, o no, a veces no tan visible, que son los que trabajan en el mundo informal, los que no son cotizantes ni al Banco de Previsión Social, que no tienen derechos de ninguna especie consagrados, por ejemplo, un seguro de desempleo, la asistencia a la salud a través de su cuota de FONASA. ¿Cómo es ese universo? Bueno, ese es un universo... Hoy por hoy, para fijar un poquito ideas de lo que estamos hablando, el 22% de los ocupados, un poquito más de 1 cada 5 ocupados, es un número importante, sí. No realiza aportes a la seguridad social. Siempre decimos que estamos bien cuando nos comparamos con los países latinoamericanos, porque en los países latinoamericanos los sistemas de protección social y el amparo a la seguridad social no está tan extendido como en nuestro país, pero bueno, en nuestro país, mirándonos acá adentro, tenemos un problema importante. 1 de cada 5 trabajadores no está amparado por la seguridad social, como bien decías, no tiene seguro de desempleo, no tiene protección ante accidente, no tiene seguro si se enferma y además tampoco va a tener o poder percibir una jubilación al momento de retiro. ¿Y esta realidad es más compleja en las ciudades urbanas o es más compleja en las pequeñas ciudades del interior? Es más compleja en el interior. ¿Sí? El no registro a la seguridad social, nosotros tuvimos tasas mucho más altas de no registro. A la salida de la crisis de 2002 se hablaba de un 40% aproximadamente de ocupados, trabajadores no registrados a la seguridad social. Eso tuvo una baja bien importante, se llevaron adelante políticas de fomento a la formalización para que eso se redujera y nos quedamos estancados en el entorno de un 25%. 1 de cada 4 ocupados hace mucho tiempo no están registrados a la seguridad social, mejoró levemente en los últimos tiempos y una de las características que tiene el no registro a la seguridad social, que es algo similar a lo que pasa con los salarios sumergidos, es que en definitiva son muestras de los problemas que tienen una cantidad de personas para ingresar al mercado de trabajo. Les es difícil ingresar al mercado de trabajo, tienen tasas de empleo más bajas, tasas de desempleo. Para los en edades, claro, los jóvenes, aquellos que piden el trabajo una edad madura y quieren reenganchar si no pueden. En el interior del país, sí, y también lo miramos en algunos sectores de actividad en particular. El servicio doméstico, el trabajo rural, el tema de los salarios sumergidos, ahí no tanto el del no registro, pero bueno, en definitiva, estos problemas de empleo o el que las personas en definitiva accedan a un empleo que no es un trabajo decente desde la perspectiva de la OIT, que no está generando derechos ni tampoco ingresos suficientes, por ejemplo, para estar por encima de la línea de pobreza o para poder vivir una vida digna. Todo esto, en definitiva, es reflejo de las dificultades para ingresar al mercado de trabajo. Los jóvenes tienen dificultades para ingresar, entonces se insertan en peores empleos. Y esto es bien, en el caso de los jóvenes, es casi un drama nacional, porque esas inserciones iniciales, después es muy difícil romperlas. Terminan marcando las trayectorias de largo plazo de esas personas. Exacto. Entonces, bueno, estamos ante problemas de empleo de larga data, importantes, y que bueno, a veces quedan un poco ocultos cuando vemos que la tasa de desempleo, que es una buena noticia, ni que hablar, bajó, pero no está mirando qué es lo que está pasando con la calidad del empleo, que abarca justamente todas esas cuestiones que estábamos conversando. Te decía que estas cifras que yo miraba, mientras te tomás un matecito así todo el tiempo para que puedas matear tranquila, hay algunas cifras que yo las quiero precisar, ¿no? Decíamos que hay 503.000 trabajadores ocupados, el 30% del total de los que están en actividad que viven con salarios sumergidos.
De ellos, 153.000 ganaron menos de 15.000 pesos en este último periodo, 350.000 trabajadores entre 15.000 y 25.000 pesos, 358.000 trabajadores percibieron salarios entre 25 y 35.000, 339.000 entre 35 y 50 y 445.000 con más de 50.000 pesos líquidos mensuales. Son cifras muy complejas, ¿no? Y acá hay sin duda otro elemento que se agrega. ¿Padecen más las mujeres este tipo de desigualdades que los hombres en términos porcentuales del mundo laboral activo? Sí, en términos de los salarios sumergidos, sí. Hay una sobrerepresentación de las mujeres. Las mujeres son menos de la mitad de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa. Tenemos un problema de ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Cuando miramos la oferta de trabajo que está dada por la tasa de actividad que releva el INE, vemos que hay una brecha bien importante de unos 16 puntos. La tasa de actividad de los hombres ronda más del 70%, la de las mujeres no llega al 60%, es decir, cuando hablamos de tasa de actividad o de oferta de trabajo, estamos hablando de todos los que están ocupados, que se ofrecieron y tienen un empleo en el mercado de trabajo, pero también todos los que se ofrecen y no consiguen un empleo. Entonces ahí lo primero que vemos es un obstáculo de las mujeres para poder ofrecerse al mercado de trabajo, que está muy vinculado al rol histórico de las mujeres de cuidadoras, las que se encargan del hogar y bueno, las consecuencias en materia de autonomía económica y bueno, y de realización individual que eso tiene. Pero también tiene consecuencias prácticas porque muchas veces las mujeres ya de niñas, adolescentes, se encargan de esos cuidados, no se forman, no tienen experiencia laboral, entonces su inserción en el mercado de trabajo termina siendo peor y muchas veces lo que vemos es que las trayectorias también no son continuas. Se terminan insertando en lugares donde, por ejemplo, el servicio doméstico, donde de repente trabajando en 1 o 2 hogares, no todos los días, eso le permite tener más flexibilidad para encargarse justamente de los cuidados de los menores y también de los adultos. Entonces, en el caso de las mujeres, tenemos un problema que se vincula mucho con el tema de los cuidados, que es un trabajo todo esencial para la vida, pero invisible. Tenemos un problema también en los jóvenes y muy marcado en algunos territorios. Cuando miramos el no registro de la seguridad social y también los salarios sumergidos, están más representados en el interior del país que en Montevideo. Y en cuanto al no registro de la seguridad social, que es un problema gravísimo, también estamos pensando menos aportes para la seguridad social. ¿Sí? Hoy estamos discutiendo el financiamiento. Sí. Y ahí es una fuente de aportes que se está yendo, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos también bastante concentrado en algunos territorios, en la frontera, Artigas, Cerro Largo, Rivera, tenemos tasas de no registro que duplican el promedio, en el 40%. Por eso nosotros hacemos diagnósticos, pero también parte de las propuestas que tenemos es que pensamos que hoy se debe hacer un nuevo avance en materia de formalización, porque justamente el hecho de que la informalidad esté concentrada en algunas actividades, en algunos colectivos y fundamentalmente en algunos territorios, nos permite concentrar fuerzas en esos lugares para avanzar en un plan de mayor formalización. A sabiendas también de que hay algunas actividades que no son formalizables, es decir, hay algunas actividades que existen y conviven solamente en la informalidad. Si en esos sectores... Dame un ejemplo. Y actividades con productividad tan baja, donde efectivamente los trabajadores pueden ser dependientes o por cuenta propia, perciben un ingreso, pero que si tuvieran que pagar un poco más a costa de aportes personales y patronales. Como servicio doméstico. Hay personas vivirían. Que contratan a una empleada doméstica, pero de repente hace el arreglo por fuera y porque sabe que si tiene que formalizarla, tiene que pagar aportes. Ese podría ser un ejemplo. Creo no es el único. No es el único. Ahí me refería más, cuando nosotros miramos en sectores de actividad, el servicio doméstico es un sector, creo que ahí tiene que ver más que con las posibilidades de pago, muchas veces con lo cultural, el no reconocer que, bueno, del otro lado hay una trabajadora y muchas veces se ve como, bueno, la persona que ayuda, bueno, es una trabajadora y tiene derechos, pero también me refería a el no registro de la seguridad social es mucho más alto entre los trabajadores por cuenta propia que en
entre, es decir, los trabajadores independientes que entre los asalariados. Y en los trabajadores independientes tenemos una situación, una cantidad de trabajadores que son muy heterogéneos. Un trabajador independiente puede ser un psicólogo que trabaja por cuenta propia, que tiene su clínica, que tiene una formación, que invirtió en su formación, que hasta puede tener un local de atención, puede ser también un sanitario, pero puede ser también alguien que vende comida en la calle, puede ser un cuidacoche. ¿Sí? Entonces, en ese mundo de heterogeneidades hay algunas actividades que solamente conviven en la informalidad, porque el costo de formalizar hace que esa actividad ya no sea rentable. Hay un tema que siempre se discutió en nuestra sociedad, en la sociedad mundial, global, y es el tema de cómo equiparar el salario a la misma función de una mujer con un hombre. ¿Cómo estamos ahí? Estamos lejos también. Bueno, en realidad, ahora en Uruguay se está avanzando en mediciones oficiales de esa brecha. Entiendo que recientemente se está elevando un proyecto de ley al Parlamento para dar cuenta y para tener mediciones oficiales de cuál es el salario en las mismas condiciones de un hombre y de una mujer. Ahí seguramente encontremos brechas significativas, pero como decía, una de las primeras es la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo y de tener un empleo pleno. Alejandra, ayer estaba escuchando al ministro de Trabajo y Seguridad Social que daba un dato también conmovedor, ¿no? Que hay menores de edad, 42.000 menores de edad entre niños y adolescentes, que están trabajando en este país, algunos alejados de todos los márgenes legales posibles, que es una primera mirada, una primera encuesta a un submundo que a veces queda medio ahí oculto. ¿Ustedes lo han tenido en cuenta a la hora de ver esto? ¿Todavía ese tema no ha estado planteado? No es un tema en el que hayamos puesto el foco porque, nosotros todos los temas que estudiamos y que trabajamos provienen de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Respecto a los datos que se publican habitualmente, hay módulos especiales donde de repente se releva, por ejemplo, el tiempo de trabajo no remunerado, el trabajo infantil. No es algo que vengamos siguiendo. ¿Te sorprendió que esta cifra, 42.000? Es un número muy grande, es casi un estadio centenario de niños y adolescentes que trabajan, que se desvinculan del centro educativo en condiciones laborales seguramente muy malas. Es algo que nos interpela como sociedad. Ni que hablar. No conozco el informe, entonces no sé bien a qué hace referencia, pero no me sorprende, sobre todo porque también hay un número muy grande de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, o en hogares en contextos muy vulnerables y quizás no trabajan insertos en el mercado de trabajo en esa idea que nosotros tenemos de mercado de trabajo remunerado, pero que igualmente se hacen cargo de las tareas del hogar, del cuidado de sus hermanos, de una cantidad de tareas que les impiden vivir la infancia como hubiéramos querido todos que... Muchas veces vinculamos, yo sé que tenemos que ir un poco rápido porque a veces los tiempos acá son un poco tiranos. Una frase que no es nueva en los medios de comunicación, pero el tema del empleo. Han mejorado el nivel de actividad, la tasa de actividad y por lo tanto el nivel de desempleo cae. Pero nos encontramos con realidades salariales como las que tú acababas de describir y que el informe detalla con mucha profundidad. ¿Cómo tenemos que leer esto? Que la última tasa de desempleo fue del 6,9%, es un descenso importante, estaba en el 8,6%, pero esto refleja que hay más gente trabajando, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de estabilidad laboral tenemos? ¿Qué tipo de ingresos salariales tenemos a partir de esto? O si todo esto también está inserto en estas cifras que dábamos antes. Bueno, en realidad nosotros vamos mirando también lo que va sucediendo con el mercado de trabajo, más en el corto plazo, lo que tiene que ver con la oferta, la demanda de empleo, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. Ese último dato puntual es el más bajo que habíamos visto. Nosotros justo ahora estamos sacando el último informe de empleo, tratamos de mirar datos trimestrales, más allá de que ahora los cambios que se han realizado en el INE permite una mayor confiabilidad y menos rango de error en los datos mensuales, siempre nos manejamos con los datos trimestrales. Se ha observado, sí, una mejora en el mercado de trabajo en lo que tiene que ver con el crecimiento del empleo. Básicamente lo que vemos es que, de vuelta, una cuestión medio técnica, es que
estamos un poco a ciegas de dónde estamos parados hoy históricamente, porque los cambios que se realizaron metodológicamente en el INE no nos permiten comparar más atrás de 2022. Entonces, Claro. bueno, no sabemos, hoy estamos en los mejores niveles, con los datos que tenemos, y ese 6,9 No, que antes tú se tomaban mencionamos. la monetización de los ingresos y exclusivamente eso. Claro, y no sabemos Y si ahora hay hoy otras estamos variables. parados en los niveles que teníamos en 2013, 2014, que fueron los mejores momentos del mercado de trabajo, si estamos un poquito mejor que como estábamos previo a la pandemia. Los diagnósticos son buenos para saber también en dónde enfocamos, no solo los globales, sino cuando empezamos a abrir por distintos colectivos. Lo que veíamos es que sí, hay como un estancamiento de la tasa de actividad de la oferta de trabajo, un crecimiento del empleo, y eso ha llevado ¿Y cómo a se una... hace? Un estancamiento y un crecimiento. Bueno, hay un estancamiento de la cantidad de gente que se ofrece para trabajar. La cantidad de gente que se ofrece para trabajar cayó muchísimo durante la pandemia. Obviamente la gente no salía a buscar trabajo porque sabía que no lo iba a encontrar. Eso hizo que cayera la oferta de trabajo. Incluso mucha gente que perdía el empleo dejó de estar en el mercado de trabajo, pasó de ser primero desempleado, pero en la medida en que dejó de buscar empleo pasó a ser un inexistente para el mercado de trabajo. Alguien que no trabaja y no busca empleo es un inactivo. La tasa de actividad había caído mucho en la pospandemia, por eso de que la gente de repente perdía el empleo, pero no salía a buscar, entonces ya no era un activo. Tuvo una recuperación, pero recientemente se estancó, ¿sí? La oferta de trabajo, la gente que está empleada y la que busca empleo, se estancó, pero en la medida en que el empleo siguió aumentando, nos encontramos que el desempleo está en niveles un poco más bajos que los que estábamos acostumbrados, y estamos hablando, el último dato puntual promedio de 6,9 que mencionabas, nos estaría hablando de un dato mensual con el margen de error que eso pueda tener, de unos 130.000 personas desocupadas. Es decir, no tienen empleo, están disponibles para trabajar, pero además están buscando activamente un empleo. Bueno, y en esa creación de puestos de trabajo que nosotros vimos en el último trimestre móvil, rondan los 34.000 puestos de trabajo. ¿Qué sectores fueron los más dinámicos? Bueno, la verdad que no te podría dar una respuesta así, porque en el corto plazo no lo miramos tanto, pero sí lo que vemos es que de esa creación de puestos de trabajo ha habido un componente importante de puestos de trabajo no formales, ¿sí? Aumentó el empleo, pero también empezó a aumentar la informalidad. Uno no va siguiendo las trayectorias individuales, así que no podemos saber exactamente cuáles son los casos, pero bueno, podríamos decir a grandes rasgos que buena parte de los puestos de trabajo creados son puestos de trabajo no registrados. ¿Se puede hacer alguna proyección? Y eso ya habla mucho de la calidad del empleo, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer alguna proyección de si esta tendencia puede seguir bajo estos parámetros, esta modalidad de desarrollo de la economía, puede seguir reduciendo esa desocupación, o puede ser simplemente una cifra que se estanque, o que puede incluso hasta volver a niveles más elevados? Bueno, de hecho, en las proyecciones que elabora el Poder Ejecutivo, que tienen en cuenta un crecimiento para estos primeros 2 años de 2,6, 2,2%, bastante superior al que con el que veníamos, pero para estos 2 años podemos decir que es bastante certero, está bastante consolidado. Más adelante en el tiempo podemos discutir si es o no optimista, pero en ese marco se espera, sí, para este año un crecimiento del orden de los 30.000 empleos, y que el crecimiento del empleo, en la medida en que la economía siga creciendo, va a seguir creciendo en los próximos años, capaz que no tan rápidamente, pero sí creo que eso también va a depender de cómo sea el crecimiento. Claro, ¿no? las Cualquier políticas activas que crecimiento pone es el Poder Ejecutivo empleador. en juego, claro. Ahí está. Pero hay voy a volver un poquito para atrás porque me había olvidado preguntarte. Estas cifras que realmente son asombrosas, la de los 503.000 ocupados que ganan tan poco. Hay una proyección que ustedes hacen que en el caso de que se quiera mejorar esta situación económica de todos estos trabajadores que están sumergidos en una desigualdad muy profunda, recuperar parte de lo perdido les llevaría más o menos una década. Bueno, 10 años para poder volver a tener un nivel de vida más o menos decente. Bueno, esa cuenta es un poco surge de lo siguiente.
Hoy los lineamientos del Poder Ejecutivo establecen que los salarios que consideran más bajos, más sumergidos, rondan unos 38.900 pesos al mes. No están tan lejos de estos 27.000 que nosotros estamos hablando, porque esos 38.900 del Poder Ejecutivo son nominales, es decir, tienen incluidos los aportes, que después los trabajadores no los ven, son aportes que van directamente a los institutos de seguridad social, y además habla de 48 horas, nosotros hablamos de 40. Entonces, son dos cifras que están emparentadas. Hasta esos 38.900 fue el que el Poder Ejecutivo fijó la primera franja salarial y donde otorga o se proponen los ajustes salariales más elevados, y esa cuenta surge de que alguien que hoy gana el salario mínimo nacional o una trabajadora doméstica, donde el salario mínimo de ese sector, que está por encima del nacional, pero hoy por hoy es de 29.400 pesos, a una tasa de crecimiento de 4% cada 2 años, por encima de lo que suben los precios, bueno, le va a tomar una década llegar a esos 38.950 pesos. Cuando llegaste, el costo de vida está bastante más elevado. Sí, bueno, ahí está contemplado el crecimiento de los precios. Pero una cosa que también me parece importante destacar es que a veces estos datos parecen sorprendentes, porque sí, bueno, nosotros capaz que los trabajamos más cotidianamente y no nos parecen tan sorprendentes. Ustedes ¿sí? están trabajando en laboratorio. Estamos un poco inmunizados. Los recoge. Estamos un poco inmunizados. Claro, pero en verdad. verdad. El médico que trabaja con la muerte dice, bueno, me acostumbro tanto a trabajar con esto que ya la naturalizo. Pero más que acostumbramiento, me parece que esto es lo que hay atrás, que capaz que no se visualiza tanto, que es la pobreza y la desigualdad. ¿Sí? Los nuevos datos de pobreza, que no es que la pobreza haya aumentado tanto, sino que se calcula de mejor manera, y vemos que hoy tenemos un 17% de pobreza, y en el caso de los niños un 30% de pobreza. De pobreza extrema, que es más abajo todavía. No, en el caso de, estamos hablando de la pobreza, en general, pero un 30% en los menores de edad, es 1 de cada 3 niños que nacen en hogares pobres, no está alejado de esto. Los niños que nacen en hogares pobres viven con adultos que trabajan, muchos de ellos, o que no logran conseguir un trabajo, y por lo tanto sus ingresos son insuficientes para que esos hogares salgan de la pobreza. Y esto me parece importante remarcarlo porque, bueno, muchas veces cuando se habla del salario se plantea, bueno, esto es algo muy corporativo, el salario es algo que reivindican los sindicatos, hay una contraposición, salario, empleo. No, hay un exacto, y hay un vínculo muy directo entre lo que pasa con el salario, lo que pasa con los bajos salarios y lo que pasa con la distribución de ingresos y con la pobreza en general. Esto afecta a los niveles de educación, de alimentación, de desarrollo, de posibilidades de avanzar en la vida. Digo, te estanca por todos lados y te condena a una vida no elegida. Sí. No, es algo que, bueno, parece bastante intuitivo, pero hoy podemos mejorar rápidamente, o podemos tratar de solucionar la emergencia de los hogares que están en situación de pobreza a partir de las transferencias. Pero si no mejoramos el funcionamiento del mercado de trabajo y logramos que los adultos que viven en esos hogares pobres puedan insertarse de manera plena en el mercado de trabajo con salarios no de 25.000 pesos, no vamos a avanzar de manera estructural en mejorar esos indicadores sociales que hoy todos reivindicamos como que está arriba en nuestras urgencias. La mirada histórica era simplemente tomar en cuenta lo que cada hogar ingresaba, pero no se tomaba en cuenta los gastos de educación, de alimentación, de salud, de vestimenta, es decir, un montón de factores, de acceso a los servicios básicos como la luz, como el agua. Hay lugares de Montevideo y del país donde eso no está todavía generado. Hay gente que se cuelga de un cable, o gente que tiene que caminar unas cuadras para ir a buscar agua, sí. Y pensamos que eso sucede en África y sucede acá, en Montevideo. En Montevideo, ni siquiera nos tenemos que alejar mucho, no hay mucho. Sí, totalmente. Y eso es parte también de la nueva estructura y la nueva mirada, ¿verdad? ¿Cuán lejos estamos de...? Hay un diálogo social hoy por estas cosas, pero ¿cuán cerca o cuán lejos podemos estar de llegar a un mínimo de acuerdos para cambiar este estado de situación? Yo creo que los acuerdos en general están. Es una buena noticia que en la campaña electoral pasada el tema de la pobreza infantil, a veces ya simplemente ponerlo pobreza infantil es como una manera de, bueno,
quitarse la culpa, si se quiere, de que esos niños viven en hogares donde los adultos también son pobres y no logran con sus activos salir de la pobreza. Son pobres, es más fácil claro. de ver como, bueno, es algo que son niños pobres, uno tiene menos responsabilidad. Todos, o sea, hay responsabilidad en no lograr que los adultos con los que conviven puedan utilizar el activo que tienen, que es su fuerza de trabajo, para lograr ingresos que sean suficientes. Yo creo que es muy bueno que eso esté en la preocupación de todos. Creo que hay un tema ahí que siempre después en las conversaciones tranca todo, que es el tema del financiamiento, ¿no? Claro. Todas estas políticas requieren financiamiento, no solo financiamiento de transferencias, sino financiamiento en materia de vivienda, financiamiento en materia de educación y financiamiento en materia de cuidado, ¿sí? Es muy difícil cambiar la pisada de la pobreza infantil, de la pobreza en adultos que viven con niños en hogares pobres, si están viviendo hacinados, como decías tú, sin acceso a saneamiento, en lugares y muy marginados, porque hemos vivido un proceso de gran exclusión. ¿Sí? Hasta estigmatizados socialmente y culturalmente. Totalmente, lo que es muy y son doloroso. cosas que de repente en los barrios que nos movemos no lo vemos. Entonces, al ser también un poco más alejado, es más difícil de... A uno como periodista que le toca a veces recorrer ciudades, o la ciudad entera, por todos lados, o recorrer partes del país, cuando nos enfrentamos a cosas como esta, realmente vemos la dimensión de lo que significa, ¿no? De ver de repente, no muy lejos ahí en las cercanías del Cerro de Montevideo, barrios enteros que tienen una canilla de agua para abastecer 20 casas, y muchos están colgados de la luz, y aunque traten de normalizar y regularizar ahora con la tarjeta Mides el servicio de luz eléctrica o de agua potable, no tienen saneamiento y no tienen un montón de cosas que son básicas y están al alcance de nuestros ojos y rompen los ojos. Sí. Y estamos muy lejos todavía de alcanzar. Estamos lejos, creo que es bueno el consenso de que necesitamos avanzar en eso, y que necesitamos avanzar no solo por un tema de justicia, de ética, de lo que está pasando con esos niños, simple, sino que además eso es necesario para que nos desarrollemos. Esa es la fuerza de trabajo del futuro, ¿sí? Entonces creo que también hay consenso de que no solo es necesario desde un punto de vista ético, moral, sino que también es el camino al desarrollo. Si no apostamos a esas nuevas generaciones y pensamos y seguimos con 1 de cada 3 niños que nacen en hogares pobres, difícilmente podamos avanzar como país todos, ¿no? Además dependemos de los ciclos económicos, tanto internos como externos, y eso marca también de alguna manera en un mundo con tanta incertidumbre, no solo por los temas de las guerras, sino sí, de las guerras arancelarias y del intercambio tan desigual que a veces se da entre las naciones. Nos queda un programa bastante complejo. ¿Qué expectativa tenés en el corto plazo? Hay una ronda de consejos salarios, yo sé que no es tu tema, no vas a meterte en eso, pero te va a tocar de alguna manera trabajar con esos datos. Sí, nosotros acompañamos bastante la negociación, es una ronda de consejos de salarios que por ahora está un poco trancada, en el sentido de que, bueno, se han tenido las primeras reuniones en la mayor parte de los grupos, no han habido avances importantes. En la ronda se apuesta no solamente a alcanzar acuerdos en materia de lo salarial y de negociaciones salariales, sino también en otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo y también a la calidad de seguridad del trabajo. Y también ahí está de licencias para cuidados, de poder compaginar la vida laboral con la vida fuera del trabajo, con la vida en familia. Bueno, estamos con expectativas en esta nueva ronda, y también estamos empezando a analizar y a mirar el presupuesto, donde a priori las áreas en las que se piensa priorizar creo que es en una línea que todos podemos acompañar. Después hay que ver en qué medida y bueno, y cuál es el alcance. Un escenario de crisis, o por lo menos de recorte presupuestal. Ahí está, en un presupuesto que en principio podríamos decir, por lo menos los incrementos presupuestales parecen ser bastante magros, las áreas de destino son las correctas. Y donde casi nadie está conforme, porque en realidad hemos escuchado estos días voces de alarma y de protesta. La universidad lo ha hecho hoy inclusive, planteando a DUR su desconformidad con esta situación, y bueno, pero como decía el ministro, no sé si la frazada corta, a veces o nos tapamos los pies o nos tapamos la cabeza, pero siempre nos va a quedar una partecita del cuerpo al aire. ¿Tu expectativa no es muy halagüeña?
No, yo creo que, bueno, quizás en yo tengo expectativas de que, además del presupuesto, ahora efectivamente podamos tener un ciclo importante de crecimiento y que en ese ciclo se apueste mucho más fuertemente a la distribución de lo que ha pasado en otros periodos y capaz que no podremos terminar con todos los trabajadores 25.000 pesistas, pero me parece que sería un gran avance reducir esos porcentajes, así como reducir los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos y que se han incrementado en los últimos tiempos. Esas brechas tan duras Esas que a veces brechas. con las que tenemos que vivir y las miramos y al menos hiere la sensibilidad, porque uno sabe que hay vidas humanas como la de uno, que están padeciendo un estilo de vida que no deberían tener. Alejandra, te agradecemos enormemente tu muchas calidez, gracias a ustedes. el hecho de haber llegado hasta aquí. No va a ser la primera vez que te invitemos. Espero que no te pierdas la próxima vez. No. Porque a veces esas cosas pasan y además en las horas picos en el centro es un poco más complejo moverse, aunque estamos en las puertitas de la ciudad vieja. A veces llegar hasta acá no es fácil. Muchísimas gracias por el tiempo que nos destinaste, por tu calidez y por esta mirada tan profunda que nos has regalado. Muchas de esta gracias a situación. ustedes, la verdad, muy, muy amena la conversación, así que seguiremos estando en contacto. Y a nuestros amigos oyentes les decimos que en instantes llega el diputado Federico Preve del Frente Amplio. Vamos a hablar del presupuesto, tema que estuvimos conversando con Alejandra, pero que bueno, lo vamos a enfocar desde una óptica política porque hay muchas demandas, porque hay muchos pedidos de cambio, porque hay exigencias, la frazadita sigue siendo corta y veremos qué pasa. Ya venimos. Estás escuchando La Otra